Ecuador. A continuación, contaremos con la intervención de Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Se prepara una cuarta intervención en este momento. Podemos observar que ya ingresa al Pleno de la Asamblea Nacional Ana Patricia Muñoz, directora de Faro, para también presentar sus planteamientos respecto a este punto que se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos en el punto primer debate del proyecto de ley para el establecimiento del régimen jurídico de trabajo en plataformas digitales y venta directa. El máximo de intervención, que teniendo en cuenta el número de participantes, es de máximo 3 minutos. Señor presidente, señores asambleístas, a continuación tendremos la intervención de Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señoras asambleístas. Muchas gracias por la invitación de acoger a Faro, que es un centro de investigación y acción que busca generar evidencia para incidir en las políticas públicas y construir una sociedad más equitativa, más justa, más sostenible. Y en este esfuerzo de aportar con investigación, sabemos que uno de los problemas más importantes de América Latina y del Ecuador es justamente el del empleo informal y dentro de este el empleo de plataformas. Lastimosamente, no existe suficiente información a nivel global y menos aún en el Ecuador para entender cuantitativa y cualitativamente las condiciones laborales de estos trabajadores. Yo tengo una presentación donde me voy a basar principalmente en un estudio que publicó Faro, que lo denominamos plataformas digitales, oportunidades de trabajo o precarización laboral. El momento, y les agradezco mucho si podemos proyectar las diapositivas, el momento en que nosotros realizamos esta investigación, por primera vez se cuantificó de una manera estadísticamente significativa y representativa de la población de Quito las condiciones laborales de las trabajadores y trabajadoras de plataformas de delivery y de transporte. Si pasamos, por favor, a las siguientes diapositivas. Más adelante, por favor. ¿Por qué esto es importante? Hay un estudio de la CAF que muestra que 15% de la población económicamente activa en Quito, 15% estaría relacionado directa o indirectamente con plataformas. Es decir, es un sector que ha crecido exponencialmente y que tiene el potencial de llegar a 15% de la población económicamente activa, al menos en Quito. ¿Qué es lo que dice entonces, si adelantamos por favor, muchas gracias, a la diapositiva 10? ¿Qué es lo que dice el estudio de Faro, que es corroborado por varios estudios que han salido este año y en los años pasados? Dice que el 35% de estos trabajadores y trabajadoras tiene estudios superiores, es decir, es una población con un capital humano muy importante. Al mismo tiempo, cerca del 45% dice que escogió este trabajo porque no tiene otras oportunidades laborales. Es decir, es importante que continúen existiendo estas oportunidades. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y a la siguiente. Pero también es importante reconocer que sí existen condiciones de precariedad y por eso saludamos el esfuerzo que ha hecho la Comisión y el esfuerzo que hace esta Asamblea para discutir este tema que es tan importante y que requiere una legislación específica. ¿Y por qué digo yo que las condiciones laborales no son adecuadas? En primer lugar, porque, como ustedes pueden ver ahí, cerca del 80% de los trabajadores de delivery trabajan más de 45 horas a la semana. Es decir, trabajar casi 7 días a la semana, más de 45 horas, y esto para apenas tener en la media menos del ingreso básico del Ecuador de $425. La media es más o menos de $400. Es decir, son trabajadores y trabajadoras que trabajan más de 45 horas, pero no llegan a este ingreso. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es que más del 80% de las trabajadoras y trabajadores no cuentan con un contrato y el 84% indica que todos los costos son cubiertos por ellas o por ellos. Ya les mencionaba yo, si pasamos a la siguiente, por favor, que hay algunos estudios que pueden nutrir esta discusión. Sé que ahora Cruzcalle Hidalgo va a hablar de algunas de sus investigaciones y por eso no me referiré a ellas, pero las que estamos recopilando aquí son de la CAF, de la OIT y de Fair Work Ecuador.
y lo que dicen es similar a lo que Faro recogió. Y es que, si bien es importante no estigmatizar a las plataformas porque dan fuentes de trabajo, hay que reconocer al menos 3 cosas. Las condiciones laborales no son adecuadas, no existe información suficiente de cuántos trabajadores, de cuántos empleadores, de cómo están tributando, de su contribución al Producto Interno Bruto, y además que toda la carga de los costos está en los trabajadores. Por eso, ya para concluir y para referirme específicamente al proyecto de ley, desde Faro nosotros consideramos, y si vamos por favor pasando 2 diapositivas más, a la siguiente, consideramos que es valioso que el proyecto de ley cree una legislación específica para este sector que está creciendo. Además, se añaden ya ciertos derechos que deben tener los trabajadores, por ejemplo, un acceso a seguro de salud, de accidentes. Es fundamental y consideramos positivo también que se fomente el acceso a la información, tanto para los entes rectores como para los propios trabajadores y trabajadoras, que se hable de qué está incluido en su contrato y cuáles son las condiciones que tendrán que cumplir, porque eso no se hace en la actualidad. Creemos que también es importante reconocer que esta no es una relación tradicional de dependencia, pero tampoco es una relación autónoma, porque los trabajadores y trabajadoras tienen que cumplir ciertas condiciones, y también se abre en esta ley la posibilidad de que existan canales de denuncias, que también es importante, y que se respete y se asegure el derecho a la asociación de los trabajadores y trabajadoras. En aspectos que me parece se debe prestar atención es que se hace una diferenciación entre los contratos que irían al Ministerio de Trabajo y los que irían a la Defensoría del Pueblo. Creo que la Asamblea debe tomar mucha atención por las atribuciones, las competencias, la capacidad de la Defensoría del Pueblo para asumir una responsabilidad más. Y ya en la última diapositiva, solo para mirar hacia el futuro. Si bien en esta ley y proyecto de ley hay avances, es importante considerar que el mundo de las plataformas no se refiere o se restringe exclusivamente a las plataformas de transporte y delivery, y no podemos perder de vista que también hay que asegurar derechos a otro tipo de trabajos y de ocupaciones que se hace a través de plataformas. También consideramos que queda un vacío respecto a la seguridad social y a los beneficios que vienen con ella, por ejemplo, seguro de desempleo, de maternidad y otros, que sería bueno se incorpore ya sea en este proyecto o en discusiones futuras. Y finalmente quiero estar de acuerdo con quienes me han antecedido en que es fundamental que esta construcción se realice colaborativamente con varios sectores, incluyendo las voces de los trabajadores y trabajadoras y también las voces del sector privado que está atendiendo esta industria, y por supuesto de la academia, y nosotros como Faro estamos muy contentos de seguir aportando. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Ana Patricia